Son muchas las cosas que obstaculizan el amor, pero eso es lo que hace un buen drama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de Anime al Diván, este podcast de Tadaima en el que, ya lo saben ustedes, su servidor Freud Chicken acá platica qué estamos haciendo, qué estamos viendo esta temporada y qué cosas nos parecen interesantes. Y en esta ocasión, como en varias otras, vamos a regresar al tema del amor porque, es una gran constante, no solo en el anime, sino en prácticamente toda la tradición narrativa de todo el mundo y de todas las épocas. No es algo que deje de estar presente, sino que pues demuestra mucho, ¿no? En qué medida es uno de los grandes combustibles del arte, es uno de los grandes elementos a partir de los cuales conectamos independientemente de la época, de la cultura y demás. Y pues es uno de los grandes misterios también a los que constantemente nos referimos y regresamos, ¿no? Para tratar de entender nuestras vidas, tratar de entender las vidas de los otros, por supuesto. Y pues sí, cómo es que conectamos, ya no solo ahora sí que con nuestra gente, nuestra cotidianeidad, sino también obviamente pues con estos personajes y estas historias que solo existen en la imaginación. Y bueno, en esta ocasión me gustaría retomar la conversación sobre una de las series que para mí fue una sorpresa, que creo que no está pegando tanto en realidad. Creo que no ha tenido mayor impacto en el público, a pesar de ser una premisa de sobra conocida, a pesar de ser digamos como que de tener muchos elementos que en otras ocasiones han sido pues todo un éxito, pero que pues en esta versión quizá tenga algo que ver con el tema artístico, cómo se ven los personajes y demás. Quizá tenga que ver el estilo narrativo y la presentación misma de estos personajes, no lo sé. O quizá simplemente tenga que ver que hay muchas otras series que ver y no todo el mundo tiene tiempo de verlas todas. Pero por eso es importante quizá de pronto pues rescatar en la conversación algunas de ellas, ¿no? Algunas que pueden ser interesantes. Y en este caso estoy hablando de Love is Indivisible by Twins, o Futakire, que es como el nombrecito en japonés corto, que básicamente pues es una historia de triángulo amoroso clásico en ese sentido, en el que un par de mellizas están enamoradas del mismo chico. Y pues hay una historia que se está desenvolviendo en torno a ese triángulo. Para quien pues no la está siguiendo, le platico pues muy rápidamente, ¿no? Las protagonistas son estas dos, mellizas, no son gemelas per se, sino pues lo que nosotros entenderíamos por mellizas, que son Rumi y Naori, que son muy parecidas entre sí, ciertamente, pero también muy distintas en un nivel pues más de personalidad, básicamente, ¿no? Pero lo que sí tienen en común, además de todo esto, es que están enamoradas del mismo chico, su vecino, básicamente, que ha sido su vecino prácticamente toda la vida. Han convivido con él desde muy pequeñitas. Y bueno, pues ahora que están en la preparatoria, digamos, en el momento básicamente en el que mucho de este despertar romántico sexual es algo que pues es prácticamente como que la norma, ¿no? En la gran mayoría de las personas. No es obviamente el único momento, ¿no? Es en realidad pues desde la secundaria podríamos pensar, algunos incluso un poco antes, pero es algo que de alguna manera se concentra sobre todo en estos periodos, digamos, como de la vida presente, ¿no? Y bueno, pues aquí lo interesante pues es esta manera de partir, ¿no? La historia se nos contó desde los primeros episodios, contándonos los puntos de vista de ambas chicas, ¿no? Por un lado, Rumi, quien es pues una chica más bien de corte deportista, sociable, alegre, de muy buena disposición, que a sabiendas de que su hermana está pues también enamorada de este mismo chico,
pues decide adelantársele, ¿no? En un momento en particular decide lanzarse, invitarlo a salir a comprar algo a la tienda y en ese proceso pues declarar que está interesada en andar con él, ¿no? Y él pues un poco dubitativo quizá acepta. Y bueno, todo este primer episodio se nos cuenta una relación que sostienen entre ambos, que se extiende pues a lo largo de varios meses, según parece, y que bueno, pues resulta ser una experiencia muy grata para ambos, muy divertida, muy pues muy linda, ¿no? Muy tierna, digamos, como en todo el sentido de la palabra, y muy satisfactoria, pues. Que llegado el momento, Rumi decide romper con esto, ¿no? Un poco por la culpabilidad de habérsele adelantado a su hermana menor, un poco satisfecha, pero al mismo tiempo no del todo, con el hecho de haber tenido una relación pues con la persona que ella admiraba, etcétera. Pues decide romper con él, pensando un poco como en darle la oportunidad, ¿no? A su hermana, ¿no? De devolverle un poco como la oportunidad que le robó, y entendiendo, o queriendo entender más bien, que en realidad pues quienes están más bien destinados a estar juntos son ellos dos, pues, porque Naori y este chico tienen muchas más cosas en común, tienen las mismas aficiones, los mismos intereses en términos generales, como que la conversación entre ellos desde el punto de vista de Rumi es muchísimo más fluida, muchísimo más simple, digamos, ¿no? Al tener tantas cosas en común precisamente, pareciera como que las cosas, pues eso, ¿no? Son más sencillas. Y por otro lado, pues él, en realidad, es algo que Rumi sabe, él originalmente estaba enamorado de Naori, ¿no? Era la chica con quien él era más afín, desde luego, ¿no? Y pues por eso es como que ella se sentía eternamente en desventaja. Había tomado un poco como la delantera desde ese punto de vista. En cierto modo podremos decir que toma cierta ventaja de la situación ahí. Y bueno, pues hace esta relación con él que, repito, es muy satisfactoria el tiempo que dura, pero que ella decide romper prematuramente y darle muy explícitamente la oportunidad a su hermano. Ahora bien, Jun, pues el muchacho en cuestión, pues un poco a regañadientes acepta romper con Rumi. Y pues sí, también pareciera que un poco como sin demasiada reflexión al respecto, pues sigue un poquito como el camino que se le ha trazado e invita a salir a Naori, ¿no? Quien inmediatamente acepta. Aquí es donde pues empieza la segunda parte, digamos, como de esta pequeña historia, ¿no? Que Naori, pues digamos que sí, acepta salir con él. Hace pues todo lo posible por ser tan encantadora como puede, básicamente, ¿no? Encandilando un poco como a este chico, quien pues a pesar de todo, no puede olvidar todavía, porque pues es lógico, había desarrollado un vínculo en particular con ella. No puede olvidar en realidad la relación todavía reciente que tenía con Rumi, ¿no? Y entonces se encuentra en una situación en la que por un lado efectivamente está con la persona con quien quería estar originalmente, por quien tiene buenos sentimientos, buena disposición en principio, pero pues que no es la persona con quien había construido una relación originalmente. Entonces parece que a pesar de que de alguna manera sigue fielmente las indicaciones de Rumi, pues no se siente del todo satisfecho con la situación. Obviamente Naori se da cuenta de eso, ¿no? Y pues ella es una chica, hay que decirlo, ¿no? Es una chica bastante orgullosa, bastante inteligente, ciertamente, ¿no? Que no solo se da cuenta perfectamente de los sentimientos de su hermana y de la confusión que ahora padece este muchacho también, sino que se da cuenta de que toda la situación ha sido artificialmente puesta en escena de alguna manera, por lo que pues ella misma tampoco está enteramente satisfecha, ¿no? Repito que es una persona muy orgullosa y por ende pues ciertamente ella prefiere, o evidentemente prefiere, que ganar, digamos, ¿no? Como esta competencia de una manera justa, por así decirlo, ¿no?
Entonces, me cae simpático, me cae bien en principio, ¿no? Que esta serie se ha ido construyendo así un poquito, ¿no? Por un lado, mostrándonos los dos puntos de vista de ambas chicas, mostrándonos de alguna manera los sentimientos que tienen tanto por él como por ellas en principio, y que hayamos llegado al punto en el que las cosas que tal como Naori las ha ido llevando a final de cuentas, llegamos al punto en el que volvemos a partir de cero, ¿no? Ella igualmente decide pues exponerle a Jun su posición, en el sentido de que se da cuenta perfectamente de que él aún no puede olvidar la relación que tuvo con su hermana y que por lo tanto no se siente como que estuvieran junto con ella, no se siente como que estuviera realmente teniendo una relación romántica y demás con ella, a pesar de sus bastante atrevidos avances en ese sentido. Y entonces pues decide también otra vez romper con él, ¿no? Entonces ahora tenemos otra vez una situación en la que partimos no exactamente de cero, pero más o menos, ¿no? En la que ninguna de las dos ocupa, digamos, como la posición de ser la novia del chico en cuestión, sino que más bien han vuelto a ocupar esta posición como de amigas, entendiendo, ¿no? De manera completamente explícita, que es algo que no había sucedido antes, en el momento en el que Rumi se adelanta, por así decirlo, entendiendo de manera explícita lo que cada uno siente, ¿no? Jun en realidad aquí es un poquito como el misterio, ¿no? O qué es lo que pasa con él, ¿no? Porque pues digamos como que él hasta el momento se ha ido dejando conducir por la situación, por básicamente las hermanas lo han traído como ellas han decidido traerlo en un momento dado, ¿no? O sea, empezó a salir con Rumi porque ella se lo pidió. Él pues obviamente pues no sabemos exactamente qué sentía por Naori en ese momento, pero decidió salir con Rumi un poquito como siguiéndole la corriente. Eventualmente termina enamorándose de ella, como es más o menos lógico en estas condiciones. Y cuando ella rompe con él, pues sigue también, como ya decía yo, muy muy fielmente lo que ella le indica, intenta salir con Naori y bueno, pues ahora se encuentra en esta posición. Interesante, porque les digo, esto se ha vuelto como algo más explícito, ¿no? O sea, Naori se encargó de que los tres explicitaran de alguna manera sus intenciones, ¿no? Que las dos hermanas reconocieran que están enamoradas del mismo chico abiertamente. O sea, no que lo supieran implícitamente, sino que lo dijeron abiertamente. Y que a partir de ahí estaban en competencia, ¿no? Que no podían tratarse más como una hermana mayor y una hermana menor, como venían haciéndolo. Digamos que la idea era omitir un poco como esta jerarquización, un tanto como artificial que hay ahí, y poniéndose en un término muy, muy igualitario para empezar ahora sí, digamos, como a competir por las atenciones de Jun, quien en principio, me parece como muy interesante, se coloca en el centro de esta posición creyendo que a él le corresponde escoger, ¿no? Y es bien interesante que su amigo, que su amigo más cercano, quien estuvo enamorado de Naori en su momento, quien de hecho se le declaró también y fue pues duramente bateado por esta chica que pues evidentemente no tiene ojos para nadie que no sea Jun, pues él le dice muy claramente, ¿no? Que no está en realidad en una posición de escoger absolutamente nada, ¿no? Sino que más bien está en la posición en la que él tiene que pues enfrentar lo que verdaderamente siente, pues, ¿no? No se trata simplemente pues de, pues eso, no se trata de elegir como quien elige un producto en el mercado, ¿no? Sino de indagar bien en la posición en la que él se encuentra, que ha sido la que más ausente, digamos, como que ha quedado a lo largo de la historia como se nos ha narrado, y que pues él a final de cuentas tiene que decidir no con base en una elección sopesada y demás, sino con base en sus propios sentimientos. No hay absolutamente nada más. Y bueno, pues me parece que es un abordaje interesante, ¿no? No que otras series de este estilo no necesariamente lo tengan, sino que lo que a mí me llama mucho la atención es que a final de cuentas aquí las cosas se ponen explícitas de una manera muy, muy temprana, ¿no? No tenemos al clásico chico que navega por estas aguas sin darse cuenta o convenciéndose a sí mismo de que no se da cuenta, como suele
pues como suele ser en este tipo de series de género, pues que convencionalmente les llamamos harem, ¿no? Digo convencionalmente porque no es que en realidad necesariamente vaya a suceder una situación de harem, ¿no? De un hombre que tenga a todas las chicas a su alrededor a su disposición necesariamente, ¿no? Sino que más bien estamos ante una competencia, ¿no? Una competencia que en este caso es de dos hermanas. En otras ocasiones puede ser entre amigas, por ejemplo, entre distintos personajes. O bien, pues, vamos, hay muchas variantes de este estilo, ¿no? Que generalmente es un género muy criticado, por lo menos por mí y también por alguno que otro, porque generalmente lo que produce es una competencia entre personas, entre chicas habitualmente, que son muy atractivas, ciertamente, diferentes en cierto grado, que todas tienen en común enamorarse del mismo personaje, que muchas veces es un personaje más bien simple o más bien plano, ¿no? Que tiene muy pocas características por su cuenta. La más destacable habitualmente es que pareciera no darse cuenta o no querer darse cuenta de que está en el centro de las atenciones de varias personas y que actúa como sin prestarle mucha atención a esto, ¿no? Enviando señales confusas, de alguna manera adelantando a un personaje o a otro en sus intenciones, ¿no? Lo cual genera en el fandom, en los espectadores, digamos, pues genera como una especie como de guerra de equipos, ¿no? Donde cada quien toma el bando de su favorita y espera que ella triunfe, digamos, y en este caso el triunfo se establece cuando ella obtiene lo que desea, ¿no? Al chico en cuestión, ¿no? Que se convierte en esta lógica como en un trofeo, ¿no? Lo que suele faltar o no siempre aparece es un poco como la personalidad del chico en cuestión, ¿no? En muchos casos no se entiende muy bien por qué todas se enamoran de él, ¿no? Fuera de que es un personaje amable, que suele tener gestos, pues sí, ¿no? De amistosos con cada una de ellas y que ellas interpretan como románticos, muchas veces estos personajes no tienen mucho más fondo, ¿no? Esa es una realidad. A veces sí se les construye, a veces sí se les desarrolla, pero no suele ser la norma. Y aquí, esta ha sido una de mis preocupaciones. Siento que Jun es un personaje que hasta el momento ha sido poco construido. Pero esto creo que se puede explicar en buena medida porque el foco de la narración han sido precisamente las hermanas, ¿no? Cada una desde su perspectiva, cada una como ve a esta persona. A mí me parece muy ciertamente significativo. Ya ven que el anime comunica muchas cosas a través de lo visual en realidad, ¿no? O suele ser así, ¿no? No siempre lo hace a través del diálogo, muchas veces lo hace a través de lo visual. Y en la secuencia de opening, que si ustedes ya han visto esta serie o están por verla, les invito a que se fijen en ese detallito. Hay un momento en el que se ve a los tres caminando cuando son niños pequeños. Los tres van caminando juntos, las dos hermanas que van a sus costados, ¿no? Cada una de ellas trata de tomarlo a él de la mano, ¿no? Y en ese preciso instante él se detiene a mirar hacia atrás, a ver un ave que sale volando, a ver algo que está sucediendo en el entorno. De tal manera que ninguna de las dos, o sea, las dos continúan avanzando y no pueden tomarlo de las manos, ¿no? Entonces, porque él tiene su atención puesta en otro lugar. A mí me parece que esa es como toda la explicación o toda la metáfora de la serie, ¿no? Que él realmente está mirando a otro lado, que él realmente está en otra, tiene su atención puesta en otro lugar. De tal manera que las hermanas pues ahora tienen que hacer, o ese es el propósito, que las mire a ellas directamente, ¿no? Y eso es exactamente lo que ha pasado, ¿no? Lo que Rumi hizo, ¿no? Al adelantarse un poco, pues la puso en el escenario, ¿no? Que es algo que a lo mejor ella sentía que no tenía y probablemente así era, ¿no? La puso en el escenario, la convirtió en una persona que es vista con estos ojos, es decir, con los ojos de lo romántico y de lo sexualizado, vamos a decirlo así, que era algo que Naori ya tenía de antemano, ¿no? Entonces, de alguna manera ella se pone en el escenario así
y logra, pues tal vez no adelantarse del todo, pero sí de alguna manera poner un poquito como el piso un poco más parejo en ese sentido, ¿no? Naori por su cuenta, ¿no? Al digamos, salir con él, incluso besarlo y tener este como avance sexual con él, que no llega básicamente como al fondo, pero ya pone un poquito como los puntos en ese terreno, ¿no? Y luego romper con él también en ese sentido, vuelve también a poner un poco como las cosas en ese cero imaginario, ¿no? Porque realmente no partimos ya de cero. Y ahora lo que importa, me parece, y espero que ese sea un poquito como el progreso de esta serie, es que pues Jun precisamente explore esta parte que le corresponde a él, ¿no? Y que es la que su amigo básicamente le ha indicado en ese, o le ha puesto, pues le ha iluminado en esa parte, ¿no? Que básicamente no se trata de que él escoja, ¿no? Porque no es así, ¿no? Se trata de que él reconozca qué es lo que siente y qué es lo que quiere, ¿no? Y aquí pues pueden resultar al menos 3 alternativas, ¿no? Obviamente 2 siendo cada una de estas chicas y una tercera que podría ser que su atención se fuera hacia otro lugar completamente diferente, tal y como de alguna manera lo pone en metáfora esta imagen de la secuencia de opening, ¿no? Y creo que es algo que podría pasar eventualmente, ¿no? Creo que es algo que podría pasar teniendo en cuenta que su relación con las hermanas es muy, muy cercana. Básicamente, pues en realidad tienen una relación familiar, ¿no? Porque viven, les decía yo, juntos, ¿no? Son vecinos, viven en la casa de junto prácticamente, ¿no? Y las familias también son amigos, ¿no? Los padres de él y los padres de ellas han hecho una amistad muy cercana, ¿no? Muy constante, ¿no? Se reúnen a menudo, tienen pues muchas actividades en conjunto, lo que ha facilitado que las hermanas y él también pues mantengan una relación de amistad por muy largo tiempo y de confianza también, pero que podría no ser, a final de cuentas, lo que determine el destino, ¿no? Lo que determine el futuro, ¿no? Podrían no convertirse en familias de verdad, aunque pareciera que ese es como el destino, ¿no? Como que Jun se casara con alguna de ellas y básicamente se convirtieran ahora sí en una familia extensa, muy de una manera muy se me fue completamente la palabra, muy formal, muy formal. Cosa que pues no sabemos si va a suceder, ¿no? Porque al menos existe esta tercera alternativa en la que él no quiera nada de eso con ninguna de ellas ahora, ¿no? Como lo pudo haber querido en su momento con Naori, como lo pudo haber querido en su momento con Drumi cuando ella de alguna manera se adelantó aquí, pues ahora puede ser que si él explora lo que verdaderamente siente, pues camine en un sentido distinto, ¿no? En un sentido diverso. Y pues no sé. Como sea, es una posibilidad y como sea, pues creo que ahí se establece pues una circunstancia que puede ser muy muy interesante de ver. O tal vez no tanto, ¿no? Ya veremos al final del día qué es lo que nos depara esta serie en un momento dado, ¿no? Qué es lo que nos ofrece. Pero por lo pronto, la manera de narrarse, insisto, ha sido lo suficientemente interesante para mí como para seguirla todavía cada semana, ¿no? Aquí pues sí, ¿no? Estamos en un punto crucial de la serie, por lo menos hasta el episodio de que estoy de alguna manera narrando y analizando, que es el de la semana anterior, ¿no? Porque si mal no recuerdo, esta serie sale los miércoles y quiere decir que probablemente el capítulo de esta semana ya está circulando en el momento en el que yo estoy grabando este podcast y ya vamos un poco atrasados en esa conversación ciertamente, ¿no? Pero bueno, veamos qué es lo que se desprende aquí, ¿no? Una vez que Naori de alguna manera ha saldado, por así decirlo, la deuda que tenía con Rumi y que las cosas vuelven a estar en este terreno imaginariamente plano, pero que más bien es un tanto escarpado, ¿no? Y que vamos a ver, pues básicamente hacia dónde nos conduce. Y hablando de deudas, pues otra serie que tomó un giro muy interesante y de la que he hablado muy poco, creo, en este podcast, es Spice and Wolf, la nueva readaptación de la ya clásica serie de novelas ligeras que tuvo una primera adaptación hace ya algunos años, en 2008 creo, en 2007, no sé, por aquellos años. Y que pues está teniendo un revival muy reciente en esta nueva serie desarrollada por Studio Passione,
que ha resultado bastante interesante en algunos puntos. En algunos otros a mí me ha parecido un poquito, pues no diría yo que aburrida, sino que la explicación sobre todas las cuestiones como de comercio y económicas que están ahí puestas, pues para mí, que soy en cierto modo un lego en ese sentido, pues resultan un poquito oscuras, difíciles de entender. Como que hay cosas en las que yo necesitaría una explicación un poquito más pausada, ¿no? Para entender como a profundidad las implicaciones de la manera de hacer negocios en pues en este universo, que pues por otro lado refleja muy bien, de una manera muy interesante, pues un momento histórico muy particular en nuestras vidas, ¿no? O sea, ahí está obviamente pues puesto en términos de fantasía, pero pues es una referencia muy muy clara, me parece a mí, a la dinámica feudal europea, ¿no? Que básicamente es precapitalista, y que ya desde esos momentos y desde mucho atrás, pues algunos manejos en particular de cómo es el comercio y cómo es la economía y todas estas cuestiones, pues ya empiezan a formar parte, ¿no? De lo que hoy vemos en realidad como la economía moderna, ¿no? Esas partes me habrían resultado muy interesantes, pues, pero siento que, no sé si la adaptación anterior es distinta en ese sentido, pero siento que pues las explicaciones están como muy por encima, ¿no? Y al menos ahí me parece como que, pues quizá es un poco como mi incompetencia, hay que decirlo, pues, pero pero siento como que me pierdo y tratando de entenderlo un poquito, como que me desvío de las cosas. Y bueno, la otra razón por la que no he hablado mucho de esta serie es porque había estado en realidad un poco como atrasado, ¿no? Me había dejado varios capítulos sin ver. Me ha tomado un poquito como de tiempo ponerme al corriente. Finalmente lo logré, que es algo que vale la pena reconocerme aquí. Y en buen momento además, porque creo que fue uno de los grandes momentos, de los momentos neurálgicos, digamos, como de toda la construcción, ¿no? Si ustedes no la han visto, igualmente, un rápido resumen, ¿no? En esta historia, nuestro protagonista es Kraft Lawrence, quien es pues un mercader ambulante, ¿no? Que va de aquí para allá comprando mercancías en ciertos lugares, llevándolas a otros lugares donde esa mercancía es deseada, evidentemente, y obteniendo algunos beneficios económicos en el proceso. Es un mercader viajero, básicamente, ¿no? Y pues en algún momento conoce a Holo, quien es un espíritu, una deidad pagana, digamos, ¿no? Que en realidad es un lobo, pues, ¿no? Ella es una loba, más bien. Pues esto, ¿no? O sea, que ha vivido por largo tiempo, que ha vivido por siglos, básicamente, ¿no? Y que pues llevaba mucho tiempo anclada a un cierto lugar en donde era venerada como una diosa de las cosechas, ¿no? Como una diosa que favorecía el crecimiento del trigo. Pero que pues con el tiempo ha ido aburriéndose de ese sitio, anhelando regresar a su lugar de origen. Y obviamente pues cada vez más asediada por una creciente religión que cada vez ha tomado mayores, mayor importancia o prevalencia en este mundo en particular, orillando ahora sí que pues a los dioses paganos como ella pues a irse alejando, a irse apartando y eventualmente a irse desvaneciendo, ¿no? En ese proceso pues es que ella conoce a Lawrence, que es, pues decía yo, un mercader ambulante, y comienza a viajar con él, ¿no? Y bueno, a lo largo de este tiempo han vivido varias aventuras en las cuales ella pues es obviamente pues es un encanto, ¿no? En su forma humana, que no es humana del todo, que conserva las orejas y la cola, vamos, ¿no? Pero que pues tiene que ocultar obviamente constantemente para pasar, ¿no? Por una chica humana normal, común y corriente, y evadir así la persecución de la iglesia, ¿no? Que puede ser un asunto verdaderamente importante y grave en algunas circunstancias, independientemente de que se sea o no creyente, ¿no? Porque eso sí lo platicaba cuando hablé de Spice and Wolf hace ya varias semanas, que me parece como muy interesante como el poder político que también va concentrando aquí la iglesia en particular, pues es bastante, pues es una descripción bastante, podríamos pensar que hasta cierto punto realista, vamos, ¿no? Con base en lo que sabemos de cómo se ha manejado de alguna manera la iglesia, ¿no? En esta Europa feudal todavía.
Pero bueno, en este mundo en particular, pues donde los dioses paganos toman forma humana, ¿no? Las cosas pues han tenido varios giros interesantes ahí y la relación entre Lawrence y Holo ha ido profundizando cada vez, ¿no? Con ella dándole indicaciones de que, pues, de que siente algo por él, ¿no? De que tiene, pues sí, de que tiene sentimientos por él que no son simplemente de amistad, evidentemente. Y en la que él de alguna manera pues pareciera como que es el personaje que les decía hace un rato, ¿no? El que no se da cuenta, el que es incapaz de darse cuenta porque tiene su mente en otra cosa, en este caso en los negocios, y no considera como que los avances y los acercamientos de su compañera tengan necesariamente este propósito, ¿no? Obviamente esto no solo nace de que él tenga sus intereses puestos en el comercio, sino que también obviamente pues nace de la noción muy clara que él tiene de que ambos pertenecen a mundos y tiempos muy distintos, ¿no? Mientras que él es una persona ordinaria, normal, común y corriente, ella pues es una deidad pagana, digamos, ¿no? Que ha vivido por mucho tiempo y que puede vivir todavía mucho más. Que su apariencia juvenil, digamos, ¿no? Es simplemente pues una fachada, ¿no? Que en realidad se trata de alguien, pues esto, ¿no? De una persona, de un ser que ha vivido tanto tiempo y que por ello, de alguna manera, tiene cierta sabiduría, vamos, ¿no? Y pues básicamente pues él es un muchacho imberbe, ¿no? Que a pesar de no ser un jovenzuelo como tal dentro del mundo en el que estamos, dentro del mundo humano, vamos a ponerlo así, pues sí es a los ojos de ella, pues básicamente un jovencito, ¿no? Casi podemos pensar que casi un niño, ¿no? Que no se da cuenta de nada, que no se da cuenta de lo que ella está empezando a sentir por ella, y que por lo tanto no le da pues respuestas claras en ese sentido, no actúa de manera clara en ese sentido. Entonces es interesante llegando, digamos, como a este punto en particular, ¿no? En el que nos encontramos con por primera vez me encuentro con un momento en el que la relación de Holo y Lawrence tiene como un desarrollo paralelo que ahora voy a explicar con el incidente con el que están lidiando en este punto, ¿no? Y vamos a entrar un poquito como en esto, ¿no? Aquí en esta circunstancia, después de pasar por varias peripecias, Lawrence y Holo llegan a cierto pueblo en el que bueno, que es como un lugar, un sitio en el que pueden obtener alguna información del lugar de origen de Holo para poder llegar, digamos, como a ese lugar, que ese es el compromiso que de alguna manera tiene. Como en todos lados, pues se tiene que ocultar la verdadera identidad de Holo, y lo hacen a través de esta estratagema en la que cuentan a quien pregunta claramente, ¿no? Que ella es una monja, no una monja desafiliada, pero una monja al fin y al cabo, que está pues que está en deuda con él, ¿no? Y que viaja con él a propósito de darle pues de orar, digamos, ¿no? De orar por su buena fortuna, digamos, como una manera de pagarle esta deuda, ¿no? Que es una deuda cuantiosa, según ellos mismos en algún punto la plantean, ¿no? Esto pues llama la atención de un cierto comerciante llamado Amati, un chico joven, por supuesto, parece bastante más joven que Lawrence, pero también bastante exitoso, ¿no? Que a pesar de su juventud, vamos, ya tiene, pues, ya mueve, digamos, como mercancías muy, muy importantes, obteniendo grandes beneficios. No podría decirse que es rico, porque en realidad los comerciantes, incluso los exitosos en este mundo precapitalista, pues no se han convertido en los grandes empresarios que hoy conocemos, sino que pues esto, ¿no? Simplemente son comerciantes de cierto éxito que tienen pues cierta solvencia, ¿no? Cierta solvencia económica y pues no mucho más que eso, ¿no? Pero bueno, este muchacho exitoso, les decía yo, aparentemente más exitoso que el propio Lawrence en este punto, pues Holo le llama mucho la atención, ¿no? Podríamos decir que se enamora de ella instantáneamente. Y al enterarse de la relación que tiene con Lawrence, o sea, al enterarse pues no de la relación como tal, sino de este cuento que van contando en el que ella es una monja endeudada con él, pues Amati sospecha que Lawrence la trata mal, ¿no? Que la tiene pues básicamente viviendo
pues a pan y agua prácticamente. Bueno, estoy exagerando quizá, pero al final de cuentas sí, piensa que en virtud de que es una mujer endeudada con él, ¿no? Pues él básicamente, pues sí, ¿no? Le ocasiona muchos inconvenientes, la maltrata, pues, ¿no? Y entonces Amati se propone liberarla de su deuda, es decir, pagarle él a Lawrence, ¿no? La cantidad que ella todavía le adeude para liberarla de su posesión, por así decirlo. Y después de eso, proponerle matrimonio, ¿no? Ese es el plan que Amati hace, ¿no? Y bueno, Lawrence, un poco como atrapado en toda esta circunstancia, tiene que, pues, fijar un precio, ¿no? Por el cual ella se vería liberada, digamos, de esta deuda que se han inventado, básicamente, ¿no? En este sentido, ¿no? Y pues le impone una deuda bastante alta, ¿no? Lo cual todavía incrementa mucho más, ¿no? Como las sospechas de Amati de que esta situación era o es completamente abusiva. Y entonces, pues esto lleva como a un duelo entre ambos, ¿no? En el cual Amati tendrá que conseguir en metálico, en efectivo, vamos, ¿no? Una cantidad bastante fuerte de dinero que ciertamente implicaría probablemente toda su fortuna, pues sí, básicamente eso, toda su fortuna, con tal de liberar a Hollow de las garras, digamos, como de Laura, ¿no? Y bueno, cuando hablamos un poco como de toda su fortuna, es interesante porque no nos estamos refiriendo, aquí es donde vuelven a integrarse estos conceptos económicos complicados de pronto, porque no es como que él tenga ese dinero guardado en algún baúl, ¿no? Y simplemente se trata de sacarlo, juntarlo y pagarlo, ¿no? Sino que él tiene, obviamente, pues algún dinero, algunos intereses invertidos en otro tipo de cosas que no son dinero metálico, vamos, no es dinero en efectivo como tal. Y que básicamente pues tiene que liquidar esa clase de cosas, ¿no? Algunas propiedades probablemente, recolectar algunas deudas que puedan tener con él, por supuesto, ¿no? Y de alguna manera hacer como todos los movimientos posibles, e incluso que llegamos a este punto en el que la estrategia es utilizar los recursos que tiene para hacerse con algún producto que pueda ser muy comercializable, digamos, en ese momento y en esa época en particular, y venderlo a un buen precio de tal manera que se pueda completar la enorme cantidad que de alguna manera aquí se debe, ¿no? Y bueno, en este caso, lo que sucede, ¿no? El producto que de alguna manera comienza a estar en esas condiciones es la pirita, que es un mineral que normalmente no tendría mucho valor, pero que por circunstancias que ahorita no interesan mucho, comienza a ser un objeto muy deseado, ¿no? Todo el mundo en esta ciudad de alguna manera desea hacerse con estas piezas, con estos minerales. Y obviamente pues eso ocasiona que el precio vaya incrementando, tal cual lo dice un poquito como la famosísima y siempre recurrida, aunque no siempre aplicable, ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y digo no siempre aplicable porque a menudo se piensa que es como una especie de ley natural, ¿no? Cuando mucha gente quiere algo, pues necesariamente ese algo va a subir de precio. Y listo, ¿no? Así funciona, ¿no? Y cuando poca gente lo quiere, pero más gente es la que lo oferta, pues ese precio tenderá a bajar, ¿no? Esa es en esencia básica, pues la famosa ley de la oferta y la demanda, ¿no? Y aquí está sucediendo eso, ¿no? Este mineral, este pequeño mineral, comienza a ser un objeto muy deseado, ¿no? Y por lo tanto, pues su precio empieza a subir, ¿no? Entre más gente lo quiere, más se incrementa su precio. Y eso hace que haya un cierto manejo artificial, digamos, aquí sí, como todo el mercado al final, pero de una manera muy consciente, digamos, de crear una especie de crear una escasez artificial. El producto existe y está en realidad en abundancia dentro de este circunstancia, ¿no? Dentro de este sitio. Pero los comerciantes lo retienen, ¿no? Lo esconden, lo ocultan, lo concentran, digamos, ¿no? Como en sus bodegas, ¿no? De tal manera que se vuelve escaso de esta manera artificial. Y entonces el precio se incrementa todavía más y más
más y más y más, ¿no? De tal manera que quienes tienen este mineral en su poder no lo tienen en dinero per se, pero lo tienen en producto, por así decirlo. Pueden calcular conforme va subiendo el precio, pueden calcular la cantidad de dinero que desde cierto punto de vista imaginario tienen invertido en este producto en particular. Esta es una práctica que en realidad existe hasta nuestros tiempos, ¿no? En la cual, pues esto, ¿no? O sea, la economía más básica que entendemos que es el intercambio de dinero por productos y servicios, pues se puede manipular a partir de distintas estrategias, ¿no? Y una de ellas es esta, ¿no? La escasez artificial, por así decirlo, en el que a pesar de la existencia del producto, pues no se vende para incrementar su precio, ¿no? Y bueno, pues esta era la apuesta que de alguna manera tenía Amati, ¿no? De hacerse con la suficiente pirita para esperar el momento preciso en el que el precio sea lo más alto, pues, ¿no? Para entonces obtener beneficios de su venta, por supuesto, ¿no? Y bueno, ahí la cuestión es que pues Lawrence de alguna manera pues tiene que hacer un poco como lo mismo, ¿no? También, ¿no? Tratando de obtener este recurso en particular, no para obtener dinero per se, pues, ¿no? Porque a final de cuentas, así como se establecieron las cuestiones, el duelo, digamos, entre estos dos comerciantes, él podría haber resultado con enormes beneficios económicos. Básicamente habría acabado vendiendo a Holo, en cierto modo, ¿no? A cambio de una fortuna bastante considerable, ¿no? Entonces él en realidad pues obtenía buenos recursos, o podría haber obtenido buenos recursos de esto, ¿no? Y como él mismo lo señala en algún punto, sin que hubiera ninguna garantía de que Holo efectivamente se fuera con él, ¿no? De que Holo se casara con Amati, ¿no? Por cierto, Amati ignora que ella en realidad es un lobo, así que pues desde ahí ya tenemos alguna cuestión importante. Pero en fin, el punto es que pues el duelo así como era, pues podría haber reportado enormes beneficios a Lawrence, ¿no? Y en realidad la impresión que me deja un poco es que Lawrence le pone una tasa tan alta, un precio tan alto a final de cuentas, esperando que con esto él desista en realidad, ¿no? Y simplemente las cosas se queden así. Pero como Amati toma muy muy en serio este crush que tiene con Holo, ¿no? Pues básicamente hace todo este movimiento y obliga un poco como a Lawrence a responder, por un lado, pero por el otro pues comienza a temer efectivamente que Holo se vaya con él, ¿no? Dado que entre ellos han tenido pues numerosos conflictos, ¿no? En los cuales ella constantemente le insta, ¿no? A abrirse ante ella, a reconocer de alguna manera que entre ellos hay algo más que la simple compañía de viaje. Y él pues todo el tiempo hace como este rechazo, pues a veces no tan sutil, a veces sí un poco más, en el cual pues la mantiene un poquito como a raya, ¿no? Como manteniendo esta relación entre ellos en términos sumamente ambiguos, que es algo que a ella en particular la irrita. Y por eso es que pues da la impresión de que en un momento dado ella sí decide darle entrada a Amati, ¿no? Acepta sus regalos, acepta de alguna manera salir con él, que de hecho pasea con él durante el momento del festival y demás. Y pues pareciera como que la posición, ¿no? que Lawrence sentía que tenía como muy firme con ella, pues también se está perdiendo. Y aquí está como este paralelismo que me pareció en cierto modo interesante, ¿no? Así como la pirita se convierte en un bien muy deseado y por lo tanto su costo se incrementa de manera muy muy significativa a partir de esta escasez artificial, pues Holo también se convierte en un bien muy preciado desde ese punto de vista, ¿no? Y lo único que hizo falta para que esto sucediera es que alguien más le diera ese valor, ¿no? O sea, Lawrence no se lo daba de una manera, podríamos decir que le escaseaba el amor de una manera artificial, por así decirlo, ¿no? Haciendo que ella de alguna manera se irritara más, se desesperara más. Y en el momento en el que Amati, ¿no? Actúa, muestra este enorme interés por esta chica y de alguna manera invierte en ella sus propios recursos, vamos, ¿no? Para convertirla, bueno, para expresar de una manera abierta cuál es su deseo, ¿no? El valor de Holo empieza, el valor de Holo desde ese punto de vista empieza a crecer a los ojos de Lawrence.
¿no? Porque entonces se convierte en una persona que ya no nada más está sujeta a su propio, a sus propios designios en ese sentido, ¿no? Sino que básicamente en el momento en el que, voy a ponerlo en esos términos, en el momento en el que más clientes empiezan a desearla, ¿no? Su precio comienza a incrementarse de verdad a un punto en el que Lawrence podría llegar a pensar que es impagable para él, ¿no? Que es algo que ya no puede sostener de ninguna manera, ¿no? Y bueno, pues básicamente siente que tiene que entonces vencer a Amati en este sentido, ¿no? No puede vencerlo desde el punto de vista de menguar sus propios recursos, los de Amati, pues, ¿no? O sea, a final de cuentas son recursos con los que él cuenta y que pues si eventualmente llega, digamos, como al precio, pues sí, básicamente Holo quedaría liberada de esta deuda, entre comillas, ¿no? Y ella podría hacer lo que ella quisiera, ¿no? En un momento dado podría irse con Amati si es eso lo que desea, ¿no? Y Lawrence desespera ante esa posibilidad, ¿no? Y busca la manera de hacer que esto no funcione. Y por ello es que él también intenta buscar hacerse con el objeto de deseo de todo el mundo, es decir, la pirita, ¿no? Con la finalidad de hacer una jugada económica también, ¿no? Que diezme los recursos de Amati y entonces él no pueda saldar esta deuda imaginaria, digamos, ¿no? Que tiene Holo con él, ¿no? Y básicamente, pues la estrategia que se le ocurre es la de bajar abruptamente el precio de la pirita, ¿no? Y esto solo se puede hacer consiguiendo mucho de este material que es muy muy deseado y ofertándola de manera no paulatina, no digamos como pues no jugando con esta escasez artificial, sino más bien rompiendo con la escasez artificial, básicamente rompiendo de tajo con este mecanismo, haciendo que el producto vuelva a estar disponible para mucha gente de manera abrupta. Y de tal manera que pues con eso el precio baje, ¿no? El producto empieza a ser algo que se circula de manera regular. Y entonces la fortuna que pudiera uno tener invertida, en este caso Amati, en ese producto en particular, inmediatamente se ve reducida y lo obligaría a vender a él también, con tal de no perder tanto, ¿no? Con tal de que el precio no baje tanto y él todavía alcance a obtener beneficios suficientes para no perder dinero, básicamente, ¿no? ¿Qué es lo que eventualmente sucede de todos, ¿no? En el momento en el que Lawrence pues hace muchos esfuerzos para lograr este objetivo y eventualmente eso lo lleva pues a confiar, vamos, ¿no? En distintas personas y al final él no lo logra, ¿no? Al final quien lo logra en realidad es la propia Holo, ¿no? La propia Holo quien a espaldas de ambos, ¿no? Tanto de Amati como de Lawrence, esto pues se hace, digamos, ¿no? Como con este material ella misma, ¿no? Y es ella quien eventualmente consigue, ¿no? Bajar el precio de la pirita, haciendo que Amati pues básicamente pues pierda algo de dinero y no sea capaz, digamos, como de saldar la deuda de Holo, ¿no? O sea, no es que Amati terminara en la calle, en realidad, ¿no? Toda esta estratagema les permite a ellos librarse, digamos, como de esta situación en la que ellos solitos se metieron con esta mentira. Porque bueno, la otra posibilidad era que la presentara como su esposa, básicamente. Y ya, ¿no? A lo mejor, bueno, eso tal vez tendría otras implicaciones, no lo sé. Pero de momento, pues lo cierto es que pues la manera en la que la presenta de alguna manera ocasiona este conflicto. Pero bueno, es interesante esto, decía yo, ¿no? Porque lo que me parece que aquí vale la pena destacar es que para que Lawrence se diera cuenta o de alguna manera actuara como como lo lógico, ¿no? O sea, actuara en función de lo importante que es Holo para él, no como pues básicamente como persona, ¿no? Lo importante que es para él como persona, para decirlo ya correctamente. Tuvo que pasar esto, ¿no? Tuvo que pasar que alguien más le diera valor, que alguien más comenzara a desearla, por supuesto, y que por lo tanto su precio en ese sentido, puesto en esos términos, se incrementara a un punto en el que él sintiera que no podría pagarlo. Algo que él sentía que era seguro, ¿no? Un producto, por así decirlo, que él sentía que era completamente seguro, ¿no? De ahí que es perfectamente comprensible que Holo esté ofendida con él, ¿no? Porque
pues básicamente no la ha tomado en serio, básicamente no ha confiado en ella como persona, ¿no? Y yo agregaría que en cierto modo ha respondido ante ella como si fuese efectivamente un producto, como si fuese un producto muy deseado, un producto de escaso, aquí sí escaso, porque básicamente solo hay una de ella, y quien la obtenga, quien la compre, por así decirlo, pues se lleva todo, ¿no? No hay escasez artificial en ese sentido. La única escasez artificial es la de él, en el sentido en el que no le da a ella el valor que ella realmente le merece, ¿no? Sino que más bien actúa como si la tuviera completamente asegurada, ¿no? Y eso pues lleva a final de cuentas a que él reconozca, pues sí, que siente algo por ella, ¿no? Y que creo que queda muy claro con esta pregunta que le hace a Diana, ¿no? En la cual, pues, siendo ella una gran conocedora, digamos, de las leyendas y de las historias, digamos, del mundo pagano, ¿no? Preguntar si existen historias, ¿no? De amor entre dioses y seres humanos, ¿no? Lo que ella le responde que sí, ¿no? Hay muchas de esas historias, ¿no? Con lo cual, pues él no solo reconoce, creo yo, lo que siente, pues, ¿no? Lo que siente por Holo, sino que, pues de alguna manera cruza ese umbral, sin saber en ese punto que Holo lo estaba escuchando, ¿no? Con lo cual, pues de alguna manera las cosas se vuelven ahora sí explícitas entre ellos, y ahora sí pueden vivir, espero que eso siga siendo así, ahora sí pueden vivir pues una relación de amor como debió de ser desde el comienzo, ¿no? Bueno, tal vez no desde el comienzo, pero como debió de ser hace mucho, ¿no? Pues pruebas de que se quieren y se preocupan uno por el otro, pues ya han dado varias a lo largo de la serie, ¿no? Pero me parece interesante esto, ¿no? Cómo fue necesario que sucediera esto y cómo de alguna manera hay este paralelismo, ¿no? Entre Holo y la pirita, digamos, ¿no? El manejo económico que sucede en ese proceso, el manejo comercial que sucede en ese proceso, y que bueno, pues nos dice mucho, creo yo, de las dinámicas de nuestros deseos. Y bueno, pues esto fue todo por hoy. Gracias como siempre por acompañarnos en el Anime al Diván. Ya lo saben ustedes, este podcast se emite todos los miércoles en algún momento del día y lo encontrarán disponible a través de de muchas plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, y demás. También lo encuentran disponible a través de YouTube Music en formato de solo audio. Así que pues básicamente búsquenlo en la plataforma que más les convenga y seguramente ahí lo encontrarán. No se olviden además que en Tadaima tenemos más contenido para ustedes. Tenemos el Tadaima Live en punto de las 9 de la noche todos los jueves, hora de la Ciudad de México por supuesto, en nuestros canales en YouTube, en Twitch y en Facebook, en Twitter también por cierto, así que pues cualquiera de estas plataformas que les sea conveniente, ahí lo podrán disfrutar. También tenemos obviamente pues las noticias más relevantes del medio del anime, del manga y demás en tadaima.com.mx, así como en nuestras redes sociales, en Twitter @tadaimamx y en Instagram @tadaima.mx. Síganos también en TikTok, que ya estamos otra vez tratando de alimentar contenido a través de esa red social, con algunos pequeños reels que se están grabando. Entonces pues síganos también por allá si es que tienen ese servicio. Y pues sigamos platicando de anime en el Anime al Diván cada semana, todos los miércoles, ya lo saben, por todos estos medios. No resta más que agradecerles siempre su preferencia, su escucha, sus compartidos, sus retweets, en fin, todo lo que ustedes puedan hacer para que esta voz llegue a más lugares, a más personas y demás. Y pues como siempre no resta más que desearles que pasen buenas tardes, buenas noches o buenos días.